so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Bienvenido a Olimpo Novelas Fanfic, historias que nacen de la pasión y viven en tu imaginación, romance, drama, fantasía y giros que no vas a olvidar. Suscríbete y déjate llevar. Los personajes, mundos y elementos originales mencionados en este video pertenecen a sus respectivos creadores o compañías. Este contenido es una obra de ficción sin fines de lucro, creado por y para fans. No reclamo la propiedad de ninguna franquicia o material con derechos de autor utilizado. Chapter 1. 31 de diciembre de 1999. El mundo entero se encuentra al borde de un nuevo milenio. Mientras algunos miran la era venidera con infinita esperanza, otros aguardan con ilusión el fin profetizado. El reloj avanza hacia la medianoche mientras una mujer grita de dolor durante el parto. En los últimos segundos del año, se oye por primera vez el llanto de un bebé al dar la medianoche. El parto no fue fácil, y la futura madre yace impotente en la cama del hospital. Con las pocas fuerzas que le quedan, se acerca al médico, quien luce una expresión de sorpresa en el rostro. Por favor, déjame ver a mi bebé. Su llamada saca al doctor de sus pensamientos, mientras la felicita por el nacimiento. Tras hacer una señal a la enfermera, sale de la habitación para llamar. La enfermera, con una expresión similar a la del doctor, le entrega el bebé a la nueva madre. Es un niño, dice con voz temblorosa. La mujer sostiene a su hijo por primera vez y vislumbra su rostro. La conmoción la invade brevemente al contemplar a su hijo recién nacido. ¿Mi bebé? ¿Qué le pasa a mi bebé? Al desvanecerse la conmoción, empieza a temblar, incapaz de expresar la ansiedad que crece en su corazón. Empieza a llorar mientras una agonía mucho mayor que el dolor del parto se instala en su corazón. Mi hijo, mi hijo. Aparte del llanto de la madre, el resto de la habitación mantiene un silencio inquietante. Ninguna enfermera puede explicar el fenómeno que acaban de presenciar. El niño acuñado en brazos de esta desafortunada madre es algo que escapa a todas sus experiencias. En lugar de la piel sonrosada de un recién nacido, su tez es tan pálida que resulta transparente. Se pueden ver claramente las venas latiendo en sus pequeñas extremidades. Sí, pueden ver la sangre latiendo visiblemente por su cuerpo, con un pequeño corazón brillante como fuente. Mientras el llanto de la nueva madre se apaga, mira a los ojos cerrados de su hijo recién nacido con una mezcla de dolor y amor. Te amaré pase lo que pase, Pan. El bebé, como si oyera la voz de su madre, tiembla levemente, como si lo reconociera. El corazón resplandeciente en su pecho late con un ritmo rápido y fuerte. A través de la preocupación y la ansiedad, la madre muestra una sonrisa cariñosa mientras sus párpados comienzan a cerrarse. Los instrumentos conectados a la madre empiezan a sonar, alertando a las enfermeras. El bebé empieza a llorar cuando una enfermera lo separa de los brazos de su madre. El médico regresa a la habitación con su equipo para intentar reanimar a la joven. Tras 2 horas de atención de emergencia, la joven finalmente fallece a causa de las heridas sufridas durante el difícil parto. Así, la nueva era saluda la vida con la muerte. Con el nacimiento del niño y sus características únicas, rápidamente captó la atención de los medios de comunicación y médicos de todo el mundo. Muchos querían comprender la naturaleza y el físico del niño, mientras que otros comenzaron a difundir rumores sobre el nacimiento de un nuevo Mesías. Tras una serie de pruebas, descubrieron rápidamente que la sangre del niño presentaba una mutación única que permitía a sus células almacenar una forma de energía no documentada previamente. Desafortunadamente, debido a la naturaleza de la sangre, no pudieron almacenarla fuera del cuerpo del niño durante más de 24 horas, antes de que perdiera sus propiedades únicas y se convirtiera en una masa negra de partículas similares a la ceniza. El niño fue puesto en cuarentena para realizarle más pruebas, mientras los medios de comunicación y la población esperaban con ansiedad cualquier noticia relacionada con él. A medida que se realizaban pruebas tras pruebas y la cobertura mediática del suceso se extendía por todo el mundo, todas las noticias sobre el niño cesaron repentinamente de la noche a la mañana. Indignada por la espontánea falta de noticias, la gente comenzó a congregarse en masa alrededor del hospital para presionar al personal a revelar lo sucedido.
Después de varios días, la administración del hospital emitió un comunicado oficial indicando que el niño había sido trasladado a un centro de mayor seguridad donde recibiría atención de las mentes científicas más brillantes de Estados Unidos hasta que pudieran verificar si su fisiología representaba una amenaza para las personas normales. La multitud, aún más indignada por el giro de los acontecimientos, comenzó a unirse, alegando que el gobierno estaba ocultando al niño para ocultar una verdad no revelada. Algunos grupos más radicales incluso afirmaron que el niño era un extraterrestre, y que el gobierno lo secuestró para diseccionar y analizar su cuerpo en un laboratorio subterráneo secreto en medio del desierto. Tras el anuncio, comenzaron a formarse varios grupos. Protestaban frente a instituciones gubernamentales en varios estados, intentando presionar a los políticos para que revelaran información sobre la niña. Aunque los medios de comunicación parecían haber sido silenciados, Internet estaba plagado de teorías conspirativas. Cientos de miles de usuarios en línea comenzaron a unirse y a pedir la divulgación completa de cualquier información relacionada con la niña. Con el paso de los meses, los grupos aumentaron de tamaño hasta el punto de poder elegir representantes que les permitieran comprender mejor lo sucedido con la niña. Tras 4 años de esfuerzo y el cambio de presidente, la población volvió a tener noticias sobre el niño. Descubrieron que poseía un tipo de sangre mutado que emitía una radiación única capaz de revitalizar las células e incluso descomponer otras mutaciones y anomalías en el cuerpo de los sujetos de prueba. Los ratones inyectados con la sangre mostraron un aumento instantáneo de vitalidad, y cualquier defecto genético previo pareció repararse por sí solo. Tras concluir las pruebas preliminares, los científicos comenzaron a realizar experimentos con chimpancés que padecían cáncer, así como diversas enfermedades, como el Alzheimer y la enfermedad de Huntington. El equipo se sorprendió al comprobar que, en todos los casos en que se inyectó la sangre a un paciente, ésta logró eliminar por completo la enfermedad tras tan solo unas horas de incubación. Las pruebas de seguimiento mostraron que no solo se habían eliminado las células cancerosas, sino que cualquier tejido de la zona que había sufrido daños por tratamientos previos había recuperado su estado normal. Al enterarse de estos descubrimientos, la población se llenó de indignación. En todo el mundo, sectas y organizaciones religiosas comenzaron a promocionar al niño como el Hijo de Dios, el Mesías o un profeta. Muchas organizaciones exigieron que el niño fuera entregado a sus respectivos grupos para poder criarlo en un entorno adecuado, en lugar de en un laboratorio. Otros grupos incluían a diversos miembros de la comunidad científica de todo el mundo. Muchos países querían muestras de la sangre del niño para realizar sus propios experimentos. Con el tiempo, incluso se unieron con la esperanza de presionar al gobierno de Estados Unidos para que cediera la propiedad del niño a un grupo internacional dedicado a estudiar otros posibles usos. Incluso surgió un movimiento para intentar justificar la clonación, o incluso la extracción y reproducción forzada del esperma del niño. La presión continuó creciendo a lo largo de los años, ya que todos querían tener acceso al niño, ahora conocido mundialmente como Van Mason. Sin embargo, el propio niño tenía pensamientos muy diferentes en su mente. Chapter 2. ¿Dónde estoy? Van reflexiona para sí mismo. Debo haberme desmayado otra vez, dice mientras mira la máquina conectada a la válvula de su cadera. Recuerda el día en que se la colocaron hace 6 años. Los médicos empezaban a frustrarse intentando extraer sangre de las venas de sus brazos y piernas, así que lo anestesiaron y le realizaron una operación para conectar un mecanismo en el lado izquierdo de su cadera que facilitara el acceso a las arterias que van a sus piernas. Ahora, en lugar de tener que conectarle tubos a los brazos, solo tenían que conectar una manguera a la válvula de liberación para acceder rápidamente a su sangre. A menudo le preocupa que la válvula tenga fugas, y si se dañara, moriría. En los últimos años, este pensamiento rondaba la mente de Van con frecuencia. El niño, ahora de 14 años, tenía un aspecto demacrado. Aunque su tez no había cambiado desde su nacimiento, aún casi translúcida, ahora tenía un aspecto casi enfermizo. Aunque los médicos le sometieron a una dieta altamente nutritiva e incluso lo conectaron a varios tubos para administrarle un cóctel de vitaminas directamente, esto no pudo ocultar el daño causado por los interminables experimentos. Van suspira. Supongo que todavía estoy vivo. A menudo albergaba la expectativa de que cada vez que se quedaba dormido, con suerte, sería para siempre. Hacía tiempo que había renunciado a la posibilidad de suicidarse, ya que los médicos vigilaban constantemente cada uno de sus actos.
En una ocasión, mientras se recuperaba de uno de los experimentos más severos, intentó quitarse la vida golpeándose la cabeza contra la pared. Desafortunadamente, su intento fracasó, convirtiendo las paredes en una celda acolchada. En protesta, intentó dejar de comer, pero los médicos simplemente le inyectaron un relajante muscular y le conectaron una vía intravenosa y un suero nutricio. Una doctora con gafas y cabello castaño corto dijo: ¿Estamos despiertos, señor Mason? Sí, doctor Kenley. Creo que me siento un poco anémico, dijo Van con un cínico intento de humor. Sonriendo, toma su tableta. ¡Qué bien! No te preocupes, el procedimiento casi termina. ¿Cómo te sientes hoy? Pregunta fingiendo preocupación. Me la asignaron después de mi intento de suicidio. Aunque sé que no es realmente mi amiga, es una de las pocas personas que al menos finge tratarme como a una persona. Me siento mucho mejor. Acabo de terminar el último volumen de Naruto. ¿Cuándo podré conseguir el siguiente? Preguntó Van expectante. Había empezado a disfrutar mucho leyendo manga y viendo anime en años anteriores. El Dr. Kenley se lo había enseñado después de una de sus primeras sesiones, como una especie de mecanismo de defensa. ¿De verdad disfrutas ese manga, verdad? ¿Cuál es ese? Ah, el del ninja rubio, ¿cierto? Creo que la solicitud se realizó hace poco, así que pronto podré conseguirte los volúmenes más recientes. Eso si te va bien en los próximos exámenes. A menudo me tienta así. Se descubrió pronto que mi estado mental mejoraba ligeramente la calidad de mi sangre durante las pruebas. Nada significativo, pero uno de los grupos del laboratorio había recibido una subvención para observar los efectos, así que a alguien le debió importar. Al menos consigo algo para aliviar mi aburrimiento. Van asiente con la cabeza. Sí, señora. Haré lo mejor que pueda. Esboza su sonrisa más practicada. Muy bien, señor Mason, dice mientras toma notas en su tableta. Tengo muchas ganas de nuestra sesión de esta noche. Ahora, si me disculpan, voy a revisar el estado de mi solicitud de envío. Se da la vuelta y sale por la puerta de seguridad, saludando a los guardias al pasar. Después de que ella se va, Van apoya su cabeza en la mesa, tratando de obtener todo el consuelo que puede mientras las máquinas drenan lentamente el calor de su cuerpo. Espero poder conseguir el nuevo volumen hoy, supongo que tendré que esforzarme un poco más esta tarde, reflexiona mientras empieza a desmayarse de nuevo. Aunque antes temía dormir, ahora intenta dormir lo mejor que puede durante cualquier procedimiento, sobre todo en los que le extraen la sangre del cuerpo. Mientras se recostaba, empezó a dejar que su mente divagara por las diversas historias que había estado leyendo últimamente. Sus favoritas actuales son Naruto, Bleach y Danmachi. Le gustaba imaginar cómo sería estar en los diversos mundos, lejos de las dolorosas máquinas y experimentos. Incluso hubo momentos en que rezó a un dios en el que no creía, con la esperanza de poner fin a este ciclo interminable de sufrimiento, ya que no podía hacerlo por sí mismo. A medida que las distintas imágenes y escenarios pasan por su cabeza, la conciencia de Van comienza a desvanecerse. Insertar sonidos aleatorios de combate, balas y explosiones moderadas al despertar repentinamente ante los nuevos sonidos, Van gira la cabeza en la dirección de donde provienen. Desde la puerta que simboliza su encarcelamiento, puede oír impactos sordos y vibraciones. Aguzando el oído, puede oír los gritos de varios hombres y mujeres que intentan controlar la situación. ¿Qué pasa? Esas voces parecen las de los médicos que siempre me vigilan por las ventanas, y son disparos. En lugar de miedo ante los sucesos desconocidos que ocurrían fuera de su habitación, sentía anticipación. A menudo había oído hablar de algunos investigadores sobre diversas organizaciones que querían salvarlo y liberarlo. Según algunos rumores, fuera de este laboratorio frío y odioso, había innumerables personas que lo trataban como un héroe o un mesías. Así fue como llegó a comprender el concepto de lo que era un dios, ya que algunos investigadores habían intentado animarlo, diciéndole que la investigación en la que participaba estaba salvando vidas en todo el mundo. Mientras observaba atentamente la puerta, oía los sonidos cada vez más cerca. Después de varios minutos, los sonidos se interrumpieron repentinamente y Van oyó un chirrido proveniente del otro lado de la puerta. Ruidos explosivos apagados. De repente, la costura alrededor de la puerta emite un sonido de tos espontáneo y una leve onda de choque que hace que Van se estremezca y se desoriente ligeramente. Al caer la puerta, un grupo de hombres con ropa oscura de estilo militar irrumpe en la habitación.
Se dispersan rápidamente y dos de ellos se acercan directamente a Van, quien sigue conectado a la máquina. Aún un poco desorientado, Van mira directamente a los hombres. ¿Están aquí para salvarme? Tartamudea, con la ansiedad aumentando. Somos soldados de la organización Dawn. ¿Eres Van Mason? Pregunta uno de los soldados mientras revisa los mecanismos a los que está conectado Van. Sí, me llamo Van Mason. ¿Quién eres? Pregunta emocionado. El hombre se baja la máscara que le cubre la mitad inferior del rostro. Me llamo Maxwell, y sí, estamos aquí para sacarte de aquí, dice sonriendo. El segundo hombre que se acercó a Van jugueteó un poco con el mecanismo que llevaba en la cadera, intentando desconectarlo. Desconociendo el dispositivo, terminó rompiendo el mecanismo de liberación cerca de la válvula mientras desconectaba el tubo. De repente, la sangre comienza a drenar rápidamente desde la válvula ahora desbloqueada. No, por favor. ¿Qué estás haciendo? Grita Van en pánico por primera vez en años. Todos los hombres en la habitación se giran hacia el niño, ahora frenético, mientras el hombre llamado Maxwell intenta rápidamente sellar la herida. Debido a la naturaleza de la válvula y a que está conectada directamente a una serie de arterias principales, no puede bloquear el flujo sanguíneo. En cuestión de segundos, Van empieza a perder el conocimiento. El último pensamiento que cruza por su mente antes de que la oscuridad lo atrape es que siempre le preocupó que esta válvula pudiera matarlo. Pobre niño. Chapter 3. En la oscuridad aparentemente infinita, la consciencia de Van comienza a despertar. Los recuerdos de su vida comienzan a recorrer su mente como un caleidoscopio inverso. Experimenta el momento de su muerte una vez más, cada experimento al que se vio sometido. Todos los pensamientos, dolores, emociones y agonía que habían estado encerrados en su mente lo asaltan de nuevo. Empieza a gritar con una voz inexistente mientras el dolor fantasma pulsa por su cuerpo inexistente, amenazando con arrebatarle la existencia. Huele. Los eventos clave comienzan a enfatizarse en su mente, acaparando la atención del caleidoscopio. Recuerda la vez que los médicos le amputaron las piernas para impedirle moverse por sí solo. Recuerda al grupo de científicos que intentó probar sus propiedades regenerativas, cortándole y quemándole segmentos de piel. Recuerda el momento en que intentó suicidarse, solo para perder cualquier atisbo de libertad por sus esfuerzos. No merezco esto. Nadie merece este dolor. A medida que los acontecimientos continúan dando vueltas en su mente, el caleidoscopio comienza a disolverse lentamente. El dolor que ahora lo envuelve por completo comienza a atenuarse mientras su mente busca alivio en la comodidad del olvido. ¿Por qué tuve que sufrir tanto? No es justo. El caleidoscopio empieza a fragmentarse, desintegrándose en imágenes fragmentarias que parecen existir fuera del alcance del enfoque de Van. Sin observar directamente cada fragmento, logra que el dolor cese. Nunca debía haber nacido. Van deja que su mente se aleje de las imágenes del caleidoscopio. Empieza a observar la oscuridad que se avecina, algo que provoca un miedo profundo que resuena en su alma. Ni siquiera debería existir. ¿Qué sentido tenía mi vida? Ser utilizada como herramienta para beneficio de otros, los odio. Deberían haber sido ellos los que sufrieran, no yo. El caleidoscopio entero se fragmenta aún más, dejando solo unas pocas imágenes remanentes flotando en la oscuridad. Van continúa mirando al abismo, desarrollando un anhelo por contrastar el miedo. Se niega a contemplar las imágenes que solo le causan dolor. Cada imagen comienza a desvanecerse lentamente, y con ella, el propio Van comienza a desvanecerse. Yo solo quería ser libre. Ahora solo queda una imagen en la oscuridad. Van sabe instintivamente que, si la imagen se desvanece, todo lo que lo definió, su propia existencia, se desvanecerá en la nada. Por fin ya no tengo que sufrir más, cierra lo que imagina como sus ojos y espera la llegada del olvido. No siente satisfacción alguna, solo una solemnidad que supera con creces la que un niño de 14 años debería poseer. Tras esperar un tiempo indeterminado, una inquietud invade a Van. Siente como si hubiera esperado mucho tiempo, pero no importa cuánto tiempo pase, no puede dejar de existir. En la oscuridad, una sola imagen permanece, el último momento decisivo de toda su vida. El último bastión del dolor que definió su propia existencia. Finalmente, cediendo a la inquietud interior, Van aprieta los dientes y mira hacia la última imagen como para reconocer su dolor por última vez. Para su sorpresa, ve una escena desconocida. Algo que escapa a su memoria. No hay dolor, solo anhelo y una sensación de pérdida.
Mira fijamente la imagen de una mujer llorando que acuna a un bebé en sus brazos. Todo lo demás en la escena es borroso, pero la imagen de la mujer permanece perfectamente vívida en medio de la ambigüedad. Siente un apego a esta mujer, como nunca antes había experimentado. Su alma parece clamar mientras el anhelo comienza a abrumarlo. Te amaré pase lo que pase, Pan. De repente, la oscuridad se quiebra, y un niño que llora yace en el suelo, berreando en un espacio blanco infinito. Mira fijamente la imagen que ahora abarca toda su vista mientras la mujer sonríe suavemente mientras le frota la cara. Observa cómo la fuerza en su cuerpo la abandona, y la suave muestra de afecto cesa cuando su mano cae. Grita como un testimonio de la encarnación misma del sufrimiento y la pérdida. Reconoce a esta mujer que nunca ha conocido como su madre, la primera y la última persona que lo amó de verdad. Mira fijamente la imagen que ahora abarca toda su vista mientras comienza a deteriorarse desde sus bordes. Grita y grita con una renuencia inhumana a dejar que la imagen se desvanezca. Mamá, mamá, por favor, no te vayas. Por favor, no me dejes. Él observa cómo la imagen comienza a desvanecerse, extendiendo la mano pero sin poder alcanzarla hasta que, finalmente, la imagen desaparece en la nada. Un vacío mucho más profundo que el abismo negro que antes observaba se instala en su interior. Aunque la imagen dentro del caleidoscopio se ha desvanecido, se niega rotundamente a que el recuerdo escape de su mente. Permanece sentado en el vasto espacio blanco, con lágrimas en el rostro, mientras un grito silencioso escapa de su garganta. La imagen de la madre con la que nunca tuvo la oportunidad de estar se convierte en lo único que lo sostiene. Pobre niño. Una voz resuena en el vasto vacío. Observando al joven demacrado desde arriba, comienza a descender sobre él. Has experimentado un sufrimiento mucho mayor que el del alma promedio. Por favor, permíteme ayudarte. El joven permanece sentado, inmóvil, contemplando el vacío. Las lágrimas, ya secas, le marcan profundamente la piel. La voz que había gritado de dolor durante tanto tiempo, ahora es un recuerdo olvidado. Por favor, niña. Has estado sentada en este espacio durante 3 años. Por favor, déjame ayudarte. No puedo soportar verte sufrir tanto. La voz suspira, incapaz de conmover al joven que ha ganado su atención. Comienza a reflexionar sobre sus acciones anteriores, insegura de si fue la decisión correcta poner fin al karma del niño, resultando en su muerte. Pero el niño los ha estado llamando durante tanto tiempo, que creyó que su decisión era correcta. No esperaba que mientras el niño observaba la rueda caleidoscópica del karma, su alma estuviera al borde de disolverse. Para evitar que su alma se perdiera en el olvido, la voz había creado una raíz para anclar el alma del niño a su último recuerdo con la esperanza de salvar la situación. Poco esperaba que su intento fuera demasiado exitoso, causando que el niño se aferrara firmemente al recuerdo incluso después de que se desvaneciera. Ahora el niño se sienta, reacio a seguir adelante, haciendo que la propia voz sea incapaz de abandonar este espacio. Su nombre era Adriane, tu madre. Por primera vez, el niño se mueve. Ella sabía, tú sabes. Que dar a luz iba a tener complicaciones. El niño se gira lentamente hacia la voz, casi como si cada palabra tuviera un efecto magnético en su alma. Ella estaba muy enferma, ya ves. Después de quedar embarazada, los médicos y su familia la animaron a abortar. Temían que el embarazo en sí mismo fuera demasiado difícil, e incluso si llegaba a término probablemente resultaría en su muerte. El niño miraba fijamente el origen de la voz. Ante él se encontraba una mujer muy hermosa, de rasgos difíciles de definir. Su cabello era corto y parecía un líquido plateado que refractaba la luz. Mirarla directamente a la cara era casi imposible, pues sus rasgos parecían cambiar constantemente. Parecía alta y baja a la vez, gorda pero delgada, y la ropa que la vestía parecía fundirse con lo que debería haber sido su cuerpo. Casi parecía como si el propio cuerpo estuviera compuesto de plumas y polvo. A pesar de lo que todos le dijeran, ella estaba decidida a darte a luz. Creía que cada niño merecía una oportunidad en la vida y estaba dispuesta a intercambiar el suyo para asegurarse de que tú tuvieras esa oportunidad. El niño parecía sacar lágrimas de una fuente previamente expirada mientras escuchaba las palabras de la mujer. Ella te amó de verdad. Aunque viviste una vida de sufrimiento, le diste sentido a su sacrificio. No puedo pedirte que le estés agradecido, pero sí te pido que entiendas que tu vida tuvo sentido. No nació por conveniencia para los demás, sino de una genuina expresión de amor y del deseo de que vivieras bien.
El niño miró fijamente a la mujer mientras terminaba su discurso, observándola, esperando a que continuara. Después de un rato, pareció comprender que ella esperaba que él hablara. Bajó la cabeza, secándose los ojos por primera vez desde su llegada. ¿Quién eres?, preguntó el niño. La mujer, con una suave sonrisa en su rostro, miró al niño. Soy Klishcha, la diosa de los sueños. Chapter 4. Soy Klishcha, la diosa de los sueños. La mujer tenía una expresión amable al mirar a Van a los ojos. Él podía ver una oscuridad infinita, similar al abismo que había invadido sus recuerdos. Dentro de esa oscuridad infinita flotaban innumerables imágenes como estrellas, como una amalgama de eventos que creaban una vista similar a una galaxia nebulosa. Van, no puedo negar que viviste una existencia muy trágica, pero debes saber que el amor y las esperanzas que tu madre te confió ahora se convertirán en tu poder. ¿Qué quieres decir con mi poder?, preguntó Van confundido. Verás, Van, todo lo que un alma experimenta en su vida resulta en una acumulación de karma. Esto incluye todos los eventos, tanto buenos como malos. Las decisiones que toman, incluso cómo lidian con los pensamientos y recuerdos durante los momentos de introspección. Aunque experimentaste mucho karma negativo de otros, no aumentó el tuyo. De hecho, al ser víctima de las circunstancias, resultó en una ganancia positiva para ti. Y sé que puede haber sido la causa de tu sufrimiento, pero tu linaje único resultó en un total de 1.317.042 vidas salvadas en el transcurso de 14 años. Van estaba conmocionado. Aunque había aprendido a odiar su propia existencia y su incapacidad para actuar. Aunque había culpado a su sangre maldita. Aunque se sentía solo una herramienta para la conveniencia de otros. De hecho, había salvado a más de 1 millón de personas. 1 millón de personas, yo. 1.317.042. No deberías pasar por alto las 317.042 vidas, Van. Cada una de ellas es una vida entera acreditada a tu existencia y al amor de tu madre por ti. El niño, Van, mira hacia el suelo vacío, aparentemente perdido en sus pensamientos. Entiendo. Klishcha miró al niño, que parecía sumido en una profunda contemplación. Era tan pequeño y frágil, no debería haber sido su responsabilidad salvar a tanta gente. Como decía, Van, aunque no lo hayas hecho con intención, lograste salvar 1.317.042 vidas. Salvar una sola vida podría generarte una gran cantidad de karma positivo, e incluso los verdaderos héroes suelen acumular solo unos pocos miles a lo largo de toda su vida. Por eso, has acumulado mucho más karma del necesario para obtener beneficios después de tu muerte. Fue por eso que pude escuchar tus oraciones y convocar tu alma a este espacio cuando moriste. También es la razón por la que has podido persistir en este espacio durante los últimos 3 años sin ser arrastrado de nuevo al ciclo de la reencarnación. Las orejas de Van se crisparon ante la palabra reencarnación. ¿Quieres decir que la gente puede reencarnar? La diosa sonrió ante el interés del niño en el tema. Ciertamente, Van. Toda alma, incluidas las malas, puede pasar por el ciclo de la reencarnación. Generalmente, cuando el alma atraviesa lo que los dioses llamamos la puerta, sus recuerdos se borran tras ser revisados por la rueda caleidoscópica del karma. Dependiendo del karma acumulado, el alma renace entre diversas criaturas, o a veces incluso entre objetos inanimados. Quienes han acumulado mucho karma positivo, como los héroes, los santos y otras figuras legendarias, pueden conservar parte, si no todos, sus recuerdos. N/A. Esta oración tiene una cantidad legendaria de comas, los ojos del niño parecieron iluminarse un poco mientras miraba hacia la diosa con expectativa. ¿Quieres decir que podré reencarnar y conservar todos mis recuerdos? De hecho, Van. De hecho, debido a que acumulaste tanto karma positivo, hay una variedad de beneficios a los que tienes acceso. ¿Beneficios?, preguntó, confundido por las palabras de la diosa. Sí. Verás, en la mayoría de los casos, el ciclo de reencarnación ocurre automáticamente, ya que es uno de los principios fundamentales que rigen el multiverso. Solo en circunstancias muy raras un dios o una diosa supervisa personalmente a un alma que pasa por el ciclo. Requiere que el alma haya acumulado más karma que el grado del alma que se está evaluando. Como vienes del plano mortal en la red tridimensional, se te clasifica como un alma de nivel 1. En general, un alma de nivel 1 no puede acumular karma positivo que supere los 100.000 puntos. ¿Y cuánto karma positivo he acumulado?, preguntó Van con curiosidad.
La diosa, Kilscha, mostró su sonrisa más grande hasta el momento mientras las imágenes en sus ojos parecieron volverse más vibrantes. 173.419.003. Van se sorprendió. 173 millones. Creí que habías dicho que solo salvé 1.317.042 vidas. La diosa rió con su mano cubriéndose la boca. De hecho es correcto, Van, y es bueno que incluyas el número completo cuando hablas. Verás, incluso realizar un simple acto de bondad hacia alguien puede acumular karma positivo, así que, por supuesto, salvar una vida te daría más. Ah, ya veo. Sí. Tiene sentido. La diosa arregló su comportamiento y continuó. Claro. Y ahora déjame explicarte los beneficios que mencioné antes. Cuando un alma acumula suficiente karma, se le da la oportunidad de encontrarse con un dios o una diosa antes de reencarnar. El dios que aparece depende de los deseos del alma, lo que en este caso me da a mí, Klishcha, la diosa de los sueños. Gracias a que tuviste un sueño poderoso y rezaste constantemente, tu voz pudo llegar hasta mí. Ahora puedo usar mi poder para concederte un deseo y darte la oportunidad de elegir varios beneficios antes de tu reencarnación en la siguiente vida. Así que dime, Van, ¿cuál es tu deseo? Van se detuvo un momento y comenzó a considerar seriamente sus opciones. Pensó en tener varios superpoderes, como volar o atravesar paredes. Pensó en tener una fuerza absoluta o el poder de dominar a los demás. Mientras varios pensamientos pasaban por su cabeza, Van se dio cuenta de que muchos de sus deseos reflejaban las experiencias negativas que había vivido a lo largo de su vida. Quería habilidades que le permitieran escapar, habilidades para castigar a quienes le hacían daño, habilidades que le permitieran hacer lo que quisiera por primera vez en su vida. ¿Pasa algo malo, Van? Preguntó Klishcha, con una expresión sombría en su rostro. El niño la miró directamente con un profundo odio en los ojos. Ella podía ver en él, este niño sin una pizca de karma negativo en su alma, un potencial infinito de oscuridad. La preocupación por el futuro de este niño comenzó a arraigarse profundamente en su alma, hasta que la expresión del niño se relajó de repente. La oscuridad que parecía impregnar toda su existencia pareció haberse desvanecido, dando paso a una profunda soledad. Desearía que mi madre estuviera viva, dijo el niño, mirándola profundamente a los ojos mientras la esperanza comenzaba a brotar en los suyos. La diosa suspiró, incapaz de responder al deseo del niño. Después, observó cómo el niño adoptaba una expresión solemne. Lo siento, Van, pero está fuera del derecho de cualquier alma solicitar la alteración de una alma que no sea la suya. Aunque el tiempo transcurre de forma diferente para las entidades dentro de este espacio, tu madre ya ha regresado a la puerta. Todo lo que era ella ahora solo puede encontrarse dentro de ti. Ni siquiera puedo ver dónde ha reencarnado, ni puedo alterar su destino para permitirle estar contigo de nuevo. Sin embargo, puedo prometerte esto. Dado que ella te dio a luz, quien fue capaz de acumular tanto karma positivo, probablemente alcanzó el nivel de santa al morir. Es probable que viva feliz en otro mundo con la esperanza de que tengas una vida sana y feliz. Después de su discurso, Van pareció relajarse, casi como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Ya veo. Soy feliz mientras ella sea feliz, lo único que puedo desear, además de mi madre, es ser libre. Quiero la oportunidad de vivir la vida feliz que mi madre hubiera querido para mí. No puedo pedir nada mejor. La diosa sonrió una vez más, con una mirada dulce, casi reminiscente, en su rostro. Estoy orgulloso de tu decisión, Van. Concederé tu deseo y te daré la herramienta más poderosa para ayudarte a garantizar tu libertad. Ella extendió la mano hacia el espacio y sacó del vacío un orbe de aspecto antiguo. Este es un artefacto llamado el Camino. Es el núcleo compuesto por mi divinidad como la diosa de los sueños. Con él, tendrás acceso a todas las palabras que existen dentro de los sueños de las criaturas de todo el multiverso. Eso incluye todo el anime y manga que tanto te gustaban. Dijo con una risita. ¿Quieres decir que podré ir a cualquier mundo que quiera? El chico apenas podía contener su emoción. Eventualmente, sí. Pero necesitará tiempo para crecer junto a ti. A medida que pases por varios mundos, podrás acumular fuerza. Esa fuerza se transmitirá al camino y te permitirá más de la libertad que deseas. Un día, el camino incluso puede llevarte al mismo tiempo y lugar donde reside tu madre. Van quedó atónito y ni siquiera pudo respirar durante unos minutos. Parecía que su cerebro se había apagado por completo.
Tu tiempo aquí casi ha terminado, Van. La razón por la que te saqué de tu ensoñación anterior fue porque el tiempo disponible antes de que tu alma reencarnara a la fuerza se estaba acercando. Ya veo, dijo Van. ¿Puedo elegir el mundo en el que reencarno? La diosa asintió en señal de afirmación. Solo necesitas colocar el camino en tu corazón. Una vez que se fusione con tu alma, te dará el poder de elegir tu destino. Van tomó el orbe y se lo colocó en el pecho. Al contacto, pareció disolverse en su cuerpo y una cálida sensación se extendió por su alma. Sincronización con el host. 1%, 37%, 100%. Inicializando la ruta de acuerdo con los registros del host. 1%, 19%, 90%, 100% DIN registros verificados. Por favor, confirme los registros pensando en la frase clave mostrar registros. Van podía oír una voz artificial que le hablaba directamente a la cabeza. Era una sensación muy peculiar, como nunca antes había experimentado. Antes de que pudiera preguntar, la diosa Klishcha interrumpió sus pensamientos. Tu tiempo se acabó, Van. Ahora serás llevado al espacio contenido dentro del camino. Ruego para que puedas encontrar la felicidad en tu viaje. Se sorprendió por su repentino anuncio, pero antes de poder responder, huésped detectado dentro de no especificado. Se retira al huésped por la fuerza para evitar la dispersión del alma, y con esa notificación, Van desapareció del infinito vacío blanco. Klishcha permaneció en silencio, observando el espacio que antes ocupaba el niño llamado Van. Rezó en silencio a dioses superiores a ella, con la esperanza de que su viaje sanara las heridas de su corazón. Chapter 5. Van sintió una especie de tirón en el estómago mientras el mundo a su alrededor parecía derrumbarse. Tras una experiencia breve, aunque increíblemente desconcertante, finalmente llegó al centro de una plataforma circular de unos 3 metros de diámetro. Con la repentina necesidad de vomitar debido al vértigo que experimentaba, Van vomitó en el vacío, solo para darse cuenta de que no había nada que vomitar. Tras unos instantes de arcadas, finalmente pudo reorientarse y comprender mejor su entorno. Se dio cuenta de que estaba sentado, desnudo, sobre una plataforma de piedra sin rasgos distintivos. La mayor sorpresa, que hasta entonces había pasado desapercibida, fue que sus extremidades aún estaban unidas. Por primera vez en una década, Van se puso de pie. Mis piernas, ya no están amputadas. Saltó por primera vez en años, exclamando en voz alta hacia el vacío infinito que rodeaba el estrado de piedra. No puedo creerlo. ¿Realmente tengo piernas otra vez? Afirmativo. Aunque el cuerpo físico del anfitrión haya sido dañado, su alma conserva la forma adecuada. Como el anfitrión existía previamente en el reino astral, su cuerpo recuperó la forma de su alma. Van escuchó la voz sintética dentro de su cabeza, casi como si le estuviera recordando su existencia. ¿Quién eres? ¿Cómo me hablas? ¿Eres la voz del camino que Klishcha me dio? Soy el sistema creado para actuar como intermediario entre el anfitrión y el camino. Como el anfitrión es incapaz de comprender las funciones del camino sin ayuda, el sistema fue creado como un apoyo auxiliar para el anfitrión. El sistema existe junto a el camino, que se ha unido al alma del anfitrión, por lo que puede comunicarse directamente con su conciencia. Ya veo, creo que entiendo un poco. Entonces me ayudarás a usar el camino hasta que pueda entender cómo usarlo yo mismo. El anfitrión puede interpretar mi existencia hasta ese punto. ¿Le gustaría al anfitrión inicializar la función tutorial? ¿Tutorial? No sé qué significa esa palabra, dijo Van avergonzado. Un tutorial es como una guía o un tutorial. Permitirá al usuario comprender cada uno de los aspectos básicos disponibles actualmente a través del sistema. El host también tiene la opción de cambiar el nombre del sistema y la forma de dirección hacia el host. Gracias por explicarme, sistema. ¿Puedo llamarte, a ver, qué tal hermana? No creo que tengas género, pero siempre imaginé que una hermana mayor es la mejor para enseñarles cosas a sus hermanos. Puedes llamarme Van. Espero trabajar contigo en el futuro. Una voz ligeramente más femenina, pero aún sintética, resuena dentro de la cabeza de Van. Confirmando el cambio de nombre de sistema a SIS. Modificando la estructura de voz para que coincida con las expectativas del anfitrión, ahora llamado Van. SIS también espera ayudarte con cualquier consulta que puedas tener sobre sus funciones en el futuro. ¿Te gustaría iniciar el tutorial, Van? Van se sorprende un poco por los cambios repentinos en la voz del sistema, pero se siente feliz por sus esfuerzos. Gracias, hermana.
Por favor, inicia el tutorial. Afirmativo. SIS ahora mostrará una lista de todas las funciones disponibles y sus usos. Funciones disponibles. Estado. Muestra una lista de todos los valores numéricos que componen los atributos físicos mentales espirituales del anfitrión. Habilidades. Muestra una lista de todas las habilidades disponibles. El anfitrión puede activarlas o desactivarlas para activarlas o desactivarlas. Tienda. Muestra una lista de todos los artículos disponibles. Los artículos mostrados dependen de los registros disponibles. Inventario. Muestra una cuadrícula que permite al anfitrión almacenar objetos en el vacío. Puede almacenar extraer objetos mediante comandos mentales. También puede equipar objetos en ranuras predefinidas para cambiar de equipo inmediatamente. El tamaño del inventario se limita al crecimiento del anfitrión. Registros. Muestra una lista de todos los mundos disponibles y su dificultad. La dificultad de los mundos varía entre 1 y 9, siendo 1 el equivalente a mundos mortales similares al universo de origen del anfitrión. Precaución: se recomienda encarecidamente que el anfitrión evite mundos que superen el nivel de su alma, ya que podría provocar una muerte rápida. Puedes ver los detalles de cada función diciendo mostrar función mentalmente. Se recomienda que veas tu estado básico antes de seleccionar un mundo de la lista de registros. Mientras la enorme cantidad de notificaciones resonaban en su mente, se desplomó en medio del estrado. De repente, agradeció mucho la existencia de SIS, ya que sería difícil mantenerse al tanto de toda esa información por sí solo. Gracias, hermana, eres la mejor. De nada, Van llamó a mostrar estado dentro de su mente, y una ventana azul transparente pareció aparecer dentro de su visión. Estado. Nombre. Van Mason, temporal. Edad. 0, la edad no existe en el estado del alma. Raza. Humana, alma, sellada. Parámetros. Vacío fuera de registro. Fuerza del alma. Nivel 1, alma mortal, karma. 0. Al revisar su estado, Van notó que su karma era 0 en lugar del número astronómico mencionado anteriormente. Hermana, ¿qué pasó con mi karma? ¿No dijo Klishcha que tenía unos 179 millones antes? Sí, antes tenías un valor kármico positivo de 173.419.003, pero la diosa Klishcha lo intercambió para que pudieras poseer el camino. El camino es un artefacto de nivel 9 que existe desde el origen. Normalmente, es imposible para una persona de nivel 1, alma mortal, poseer el camino, ya que supondría una carga excesiva para su alma e incluso podría destruir su raíz, lo que la sacaría por completo del ciclo de la reencarnación. La diosa Klishcha parece haber imbuido su divinidad en el camino para que actúe como un factor limitante que permite a tu alma activar las funciones básicas del camino. Tu karma se usó a cambio para concederte tu deseo de libertad. A medida que tu alma se fortalece, tienes acceso a funciones mejoradas y a registros de nivel superior. Van quedó atónito con la revelación de SIS. Parecía que Klishcha se esforzó mucho para cumplir su deseo. Mira fijamente el espacio infinito que rodea la tarima, casi como si buscara la señal de alguna presencia. Haré todo lo posible para corresponderle esta gratitud, Klishcha. Fijando este voto en su corazón, Van invoca la lista de registros en su mente. Mostrar registros. Una lista que parece eterna comienza a formarse en su mente, deslumbrando a Van. Te sugeriría filtrar los mundos por lugares con los que estés familiarizado y en función de la fuerza de tu alma. Mientras la lista seguía expandiéndose dentro de su mente, SIS pareció lanzarle un salvavidas. Mostrar registros limitados a los mundos que conozco a los que pueden acceder almas de nivel primero. Archivos. Danmachi, 1, 4. Cuento de hadas, 1, 3. Una pieza, 1, 3. Fate/Steinite, 1, 4. Etc. Mientras Van revisaba la lista de registros, se dio cuenta de que no podía encontrar el mundo al que había considerado ir. Muestra récords para el mundo Naruto. Archivos. Naruto, 2, 5. No esperaba que el mundo de Naruto exigiera un nivel de alma 2 para entrar. ¿Sabes por qué, hermana? Analizando. Se debe a la existencia de la energía extranjera conocida como chakra combinada con la dificultad promedio de sobrevivir dentro del mundo. Como Naruto es un mundo con un sistema feudal y aldeas ocultas, existe una alta probabilidad de ser atacado desde el principio y eliminado por fuerzas dentro del mundo que poseen un alto poder espiritual. Se recomienda que aumentes tu fuerza del alma al menos al nivel 2, lo que te permitiría cultivar chakra con mayor facilidad y aumentar tus atributos dentro del mundo. Ya veo, tiene sentido.
Gracias por la explicación, hermana. ¿Me recomiendas algún disco para mi primer mundo? Ciertamente Van. La función mostrar registros enumera automáticamente los mundos por relevancia para la fuerza actual de tu alma, así que recomendaría el registro de Danmachi. Tiene un requisito base de nivel 1, y si tienes suerte y te esfuerzas mucho, puedes fortalecer tu alma hasta el nivel 4. Ten en cuenta que obtener el nivel 4 te pondría al mismo nivel que los seres más fuertes de ese mundo sin su divinidad HMM, pero Fate/Steinair no sería una buena opción ya que tiene requisitos similares. Aunque los requisitos son similares, sería difícil establecerse en ese mundo sin usar karma para sobreescribir el registro de un personaje existente. Dado que sería difícil que alguien le enseñara magia y no podría participar en la guerra del Santo Grial, se recomienda esperar hasta acumular una cantidad adecuada de karma antes de ingresar. Espera, ¿puedes usar karma para sobreescribir el registro de un personaje existente? ¿Eso significa que lo reemplazarías? Van se sorprendió con la idea. Eso es correcto, Van, pero ten en cuenta que los mundos creados usando registros no existen hasta que ingresas a ellos. Permanecen en una forma de tiempo suspendido que no comienza hasta el punto en que ingresas. Por lo tanto, asumir el papel de un personaje cambiaría la causalidad de ese mundo sin alterar la línea de tiempo o los eventos a menos que cambies las cosas directamente. También heredarías los recuerdos del personaje que reemplazas. Entonces los mundos que visito no existen. ¿La gente que vive en ellos no es real? Van estaba un poco abatido ante el pensamiento, ya que casi se sentiría como si fuera la única persona viva en el universo. Por supuesto, actualmente es un alma. Eso es incorrecto, Van. Por lo tanto, puedes asumir el rol de la persona dentro del registro. Espera, hermana, te saltaste una parte de la explicación. Eso no es posible, Van. Si no pudiste escuchar la explicación, sería debido a la restricción de tu nivel de alma. Cierta información que gobierna las leyes fundamentales del multiverso no se puede explicar ni comprender sin acumular diversas experiencias. Una vez que puedas fortalecer tu alma, comenzarás a comprender naturalmente lo que intentaba explicarte. Solo recuerda que las personas con las que interactuarás son tan reales como las de tu mundo anterior. Aunque poseas el camino, eso no significa que seas el protagonista de ese mundo. ¿Existe una posibilidad real de que mueras dependiendo de tus acciones? Creo que ya entiendo, hermana. Haré todo lo posible por hacerme más fuerte. Y no menospreciaré a nadie como me hicieron esas personas crueles en mi vida anterior. Eso es para bien, Van. Ceder a las emociones negativas y causar daño a otros solo resultará en la acumulación de karma negativo que restringirá el crecimiento de tu alma, ¿entendido, hermana? Creo que es hora de irme. No parece que pueda hacer nada en este espacio vacío, y tengo muchas ganas de interactuar con los personajes que leí en el manga. Espero causarles una buena impresión. La verdad es que no tengo experiencia interactuando con nadie fuera del laboratorio. Bueno, excepto contigo y Klishcha, lo cual es un poco extraño ahora que lo pienso. Entendido. ¿Te gustaría usar el artículo paquete de principiante para obtener una habilidad pertinente? ¿Paquete para principiantes? ¿Qué es eso? Uno de los objetos que Klishcha había colocado en tu inventario antes de darte el camino era un consumible especial que te otorgaría una habilidad que te ayudaría en tu primer mundo. Ten en cuenta que si no usas el paquete de principiante, se convertirá en el valor equivalente en karma que habría tenido la habilidad al ingresar al mundo, entonces úsalo. Espero que te sirva para el registro de Danmachi. Confirmado. Apertura del paquete para principiantes, / función de interfaz del sistema obtenida. Ver afecto. Ten en cuenta Van, consumir el paquete para principiantes activará la transmigración forzada. ¿Qué? Espera, estás servi. Antes de que Van pueda terminar su frase, es nuevamente agarrado por un movimiento de tirón en su estómago y transportado a la fuerza lejos del estrado de piedra. Chapter 6. Van sintió que su alma era arrastrada a través de varias capas de una sustancia desconocida. Casi parecía como si hubiera atravesado diversos líquidos con diferentes densidades. A medida que su impulso aumentaba constantemente, se volvió incapaz de respirar o orientarse mientras una multitud infinita de colores destellaba ante su vista. De repente, la fuerza de atracción en sus entrañas regresó y Van se encontró tendido en un claro rodeado de árboles. Después de mirar un poco a su alrededor, Van se levantó y limpió los restos que cubrían su ropa. Hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué empezó la transferencia tan de repente? Deberías haberme avisado antes de usar el paquete de principiante.
Lo siento Van, pero como me pediste que usara el paquete para principiantes inmediatamente después de haberte explicado su función, tuve que abrirlo sin poder aclararlo. Recuerda, mi propósito es actuar como intermediario entre tú y el camino. No puedo retrasar la ejecución de comandos sin tu consentimiento. Al escuchar el tono de disculpa en la voz de Sis, Van se sintió un poco culpable por culparla. Está bien, hermana. Fue mi culpa por tomar la decisión tan rápido sin pedirte consejo. No dejes que te moleste Van. ¿Quieres que te explique la situación actual? Van volvió a observar el área antes de observar su propia apariencia. Parecía estar en un claro rodeado de árboles, lo que solo podía suponer que era un bosque. En lugar de estar desnudo, algo por lo que agradecía, vestía una túnica marrón con pantalones negros. Alrededor de su cintura llevaba un cinturón con un extraño recipiente de cuero que, al examinarlo más de cerca, parecía contener agua. Lo más notable era que la tez que lo diferenciaba de los humanos normales había sido reemplazada por un tono de piel ligeramente bronceado. Sí, hermanita. ¿Podrías explicarme qué pasó después de la transferencia? ¿Por qué ha cambiado mi cuerpo y dónde está esto? Además, de ahora en adelante, por favor, incluye cualquier consejo que creas que pueda ser beneficioso para la situación. No confío lo suficiente en mí misma para tomar decisiones adecuadas en un mundo nuevo. Tras el inicio de la transferencia, tu cuerpo tuvo que ser reconstruido, ya que eras solo un alma. El camino logró alterar tu apariencia para que coincidiera con el ideal que albergabas en tu mente, así como reconstruir las redes dentro de tu cuerpo para que pudieras usar la energía de la fuente dentro del registro. Como te disgustaba tu anterior complexión enfermiza, ahora posees un cuerpo sano y lo que consideras un tono de piel normal. Tu cuerpo ahora posee la capacidad de canalizar la fuente dentro de este mundo, y si practicas, incluso podrás usar la magia y las habilidades únicas de este mundo. En cuanto a tu ubicación actual, actualmente te encuentras en las afueras de la zona conocida como los Bosques del Oeste. El camino determinó que este sería el punto de partida más seguro, y te sitúa muy cerca de Horario, que se encuentra a 30 kilómetros al sureste. En cuanto a un consejo, te recomiendo que aproveches la oportunidad para revisar tu estado, habilidades e inventario. Después de eso, encontrar refugio sería la máxima prioridad. Van quedó impactado por la avalancha de información que le proporcionó Sis. Sintió que se le iba a derretir el cerebro intentando organizar toda la información que acababa de obtener. Hermana, lo siento, no creo poder recordar todo eso, dijo Van con tono de desánimo. Está bien, Van. En resumen, ahora tienes un cuerpo nuevo y saludable que se ajusta a tus preferencias estéticas. Te encuentras en un bosque cerca de la ciudad de Horario, donde se desarrolla la historia principal. Por lo demás, usa los comandos para ver tu estado, habilidades e inventario antes de buscar refugio. Está bien, hermana. Gracias por simplificarlo un poco. Es un placer, Van. Estado de visualización. Nombre: Van Mason. Edad: 14. Raza: humana, sellada. Parámetros: Danmachi. Nivel: 1, 0. Energía: I, 40, 0. Resistencia: I, 70, 0. Destreza: I, 23, 0. Agilidad: I, 38, 0. Magia: H, 120, 0. Fuerza del alma. Nivel 1, alma mortal, karma: 100. Al ver su estado, Van frunció el ceño. Aparte de mi magia, todas mis demás estadísticas son bajas. ¿Y para qué sirven los segundos valores? Los segundos valores indicarán los parámetros que se muestran en tu tablero de estado cuando logras unirte a una familia. Como aún no te has unido a una familia, el total se mostrará como 0, eso tiene sentido. ¿Por qué mi estadística de magia es mucho más alta que mis otros parámetros? Nunca he podido usar magia, así que no debería ser tan baja como las demás. Eso se debe a que el camino altera tu cuerpo para permitirte existir en este mundo. Van continúa mirando el estatus por un momento cuando algunas cosas llaman su atención. Hermana, ¿por qué mi edad es 14? ¿No dijo Klishcha que pasé 3 años en ese espacio en blanco? ¿Y por qué hay 2 valores para la raza? ¿Y no se restableció mi karma a 0 cuando obtuve el camino? Dado que el alma no tiene edad, no cambia tu edad sin importar cuánto tiempo pases en el plano astral. Cuando tu cuerpo fue reconstruido al ingresar al registro de Danmachi, te permitió mantener la edad que habías acumulado al momento de tu muerte. En cuanto al karma, si bien pudiste tener un valor de 0 como alma, no puedes existir en el mundo con 0 karma ya que tu existencia automáticamente comienza a alterar el destino a tu alrededor.
Al nacer, o en tu caso al ingresar a este mundo, un niño tendría 100 karma. Ten en cuenta que el valor total del karma incluye valores tanto positivos como negativos. Van se sorprendió gratamente con la información. Habría esperado que, dado que iba a reencarnar, tuviera que pasar por el proceso de nacer y criarse como un niño. No sabía cómo habría lidiado con ser un niño nacido en una familia con la mentalidad de un adolescente. Ya veo, qué bien. Al menos puedo empezar a entrenar para hacerme más fuerte de inmediato. ¿Y dices que si el karma llega a 0, moriré al instante? Eso es correcto, pero ten en cuenta que es muy difícil perder karma. Incluso si decidieras hacer malas acciones, aún así obtendrías una ganancia neta, pero compuesta en mayor medida de karma negativo. Van asiente en señal de comprensión ante la explicación dada. Mostrar habilidades. Aunque no tenía expectativas, Van se sorprendió de lo que vio. Habilidades. Rompecadenas. Rango. S. El estado aumenta si el portador está atado, sellado o encarcelado. El aumento es proporcional al estrés del usuario y su deseo de libertad. Tolerancia al dolor. Rango. A. Cuanto más daño sufra el portador, mayor será el efecto de esta habilidad en la mente. No inhibe el dolor, pero evita que el portador se distraiga con él. El favor de Yggdrasil. Rango. S. Tu conexión con la fuente te permite mejorar considerablemente tu comprensión de las habilidades y capacidades curativas. Aumenta la probabilidad de éxito de los productos alquímicos. Permite al usuario imbuir la energía de la fuente en objetos. Velo del viajero. Rango. S. Evita que la información del usuario sea expuesta por habilidades de rango inferior sin su consentimiento. Aumenta el efecto de las habilidades relacionadas con la ocultación y el sigilo. Habilidades de desarrollo. Sanación espiritual. Rango. D. Aumenta la tasa de recuperación de la energía mental y la fuente. Transferencia de heridas. Rango. B. Transfiere heridas a objetivos voluntarios. Aumenta la tasa de recuperación del objetivo. Tras leer todas sus habilidades y sus descripciones, Van quedó confundido. No entendía cómo tenía tantas habilidades, considerando lo bajas que eran sus estadísticas. Hermana, ¿por qué tengo tantas habilidades? ¿Y no son de muy alto rango en comparación con mi nivel? Chaimbreaker es la manifestación de tu deseo de vivir una vida libre y feliz. Cuando obtuviste Deepak te dio una habilidad equivalente que debería transitar contigo cuando te mudes a otros mundos. Pain Tolerance es el resultado de tu estado mental y experiencias en tu vida anterior. No entraré en demasiados detalles sobre eso. Yggdrasil's favor parece ser una bendición que recibiste al ingresar a este registro de la fuente del mundo. Debería resultar muy beneficioso para ti mientras intentas volverte más fuerte y desarrollar una profesión. Veil of the Traveler te fue dado por Deepak como un medio para proteger tu identidad como transmigrante. Aunque puede que no lo hayas considerado, Van, puede resultar muy peligroso si la gente descubre que llegaste aquí de otro mundo. En cuanto a Spiritualing y Wound Transfer, esas habilidades parecen ser el resultado de... Omitiste información otra vez. Supongo que mi alma aún no es lo suficientemente fuerte como para saberlo, suspiró Van. Así parece. Lo siento, Van. Está bien, hermana. Simplemente me motiva a crecer y hacerme más fuerte. En resumen, todas mis habilidades son resultado de mis experiencias pasadas, y mi alma parece haberlas conservado tras mi transmigrar a este mundo. Aparte de eso, debo tener mucho cuidado al revelar que vengo de otro mundo, ¿es correcto? Preguntó Van mientras reflexionaba sobre la nueva información. Sí, Van. En los mundos de bajo nivel que no interactúan con otros planos, es muy peligroso revelar información sobre su existencia. Este mundo parece estar compuesto por 5 reinos diferentes, pero la población mortal solo conoce 3 de ellos. Si intentaras hablar de la existencia de otros mundos, podrías provocar una reacción violenta de las leyes del mundo. Van se animó al mencionar la palabra leyes. ¿A qué te refieres con leyes, hermana? ¿Es algo que los dioses crearon para gobernar este mundo? Eso es solo parcialmente cierto, Van. Las leyes de cada registro respectivo son elementos que mantienen la estabilidad del registro mismo. Incluso los diversos dioses y diosas están sujetos a ellas, y pueden no ser conscientes de su existencia. Sin embargo, pueden usar su divinidad para emular la función de las leyes y transmitirlas a seres de nivel inferior. Esa es la mayor diferencia entre mortales, semidioses y dioses dentro de muchos registros. Van se sorprendió de que incluso los dioses de este mundo estuvieran tan restringidos.
Comprendió que divulgar información sobre su vida y experiencias pasadas podía acarrearle un gran daño. Tras reflexionar durante varios minutos, hizo un voto personal de mantener su pasado en absoluto secreto, al menos hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para liberarse de las propias leyes. Chapter 7. Tras consolidar su nueva convicción en lo más profundo de su corazón, Van continuó inspeccionando las funciones del camino. Observó una nueva función llamada ver afecto, que recordaba haber obtenido del paquete del principiante. Decidió preguntar más tarde sobre su uso, pero no se centró en su inventario, como le había sugerido Sis. Van dijo en su mente. Mostrar inventario en su campo de visión, pudo ver una cuadrícula que, tras contar, contenía 27 espacios vacíos. A la izquierda de la cuadrícula había una imagen muy rudimentaria de un cuerpo humano con un total de 13 espacios vacíos. Había un espacio asignado a cada uno de los siguientes elementos: cabeza, cuello, torso, cintura y piernas. Y había 2 espacios para cada una de las manos, pies, muñecas y dedos. Pudo ver que todo lo que llevaba puesto en ese momento se mostraba en la imagen del hombre. Al observar más de cerca, notó que incluso podía ver los detalles de los objetos. Túnica de lana de 3 capas, marrón, rango. Y, armadura de torso. Ranuras. 0. PDF. 3. Defensa física. MDEF. 1. Defensa mágica. Una túnica aislante que ofrece protección contra los elementos. Su función de 3 capas le otorga propiedades impermeabilizantes básicas. Pantalones de lino común, negro. Rango. Y, armadura de pierna. Ranuras. 0. PDF. 2. MDEF. 1. Un par de pantalones comúnmente usados por los humanos en el continente del Edén. N/A. Sin bolsillos. Cinturón de cuero templado, marrón. Rango. H. Armadura de cintura. Ranuras. 2. Decantador de reposición. PDF. 1. MDEF. 0. Cinturón hecho de piel de minotauro. Tiene una durabilidad moderada y puede sujetar 2 objetos. Decantador de reposición. Rango. B. Accesorio auxiliar de cintura estado especial. Indestructible. Un decantador hecho de una entidad misteriosa del fondo del océano. Bendecido por la diosa Anfitrite para reponer hasta 1 litro de agua por hora. Sandalía de piel de oveja común, X2, rango. Y. Ranuras. 0. PDF. 1. MDEF. 1. Una sandalía común que usan los humanos en el continente del Edén. Fabricada con piel de oveja y cáñamo. Van se sorprendió, sobre todo con la información sobre el decantador de reposición. Con él, no tenía que preocuparse por encontrar una fuente de agua limpia, y si encontraba recipientes, podía llenarlos con agua fresca para bañarse. Mientras seguía inspeccionando lo que reconoció como su equipo, notó un icono en la esquina inferior derecha de cada ranura. Parecían 2 flechas que se seguían formando un círculo. Cuando pensó en presionarlo, ¿qué demonios?, exclamó Van al notar que la túnica que llevaba puesta había desaparecido, dejándolo con el torso desnudo en el claro. Notó que la ranura estaba vacía, con la imagen descolorida de la túnica detrás. Cuando pensó en presionarla de nuevo, la túnica reapareció al instante. ¿Entonces puedo usar y quitar libremente los objetos que he colocado en las ranuras de equipo? Así es, Van. Me impresiona que hayas podido descubrirlo por tu cuenta tan rápido. También deberías tomar nota de las ranuras de equipo para cada una de tus manos. Siguiendo el consejo de Sis, Van notó una imagen descolorida detrás de cada una de las ranuras de su equipo manual. En la ranura derecha, había una daga, mientras que en la izquierda, un hacha pequeña. Al alternar entre ellas, la daga y el hacha aparecieron en sus manos. Las inspeccionó. Daga de acero común. Rango. H. Ranuras. 0. P. Ataque. 90, 10. M. Atc. 10. Una daga forjada con una técnica de refinamiento única para mayor durabilidad. La hoja ha sido pulida a fondo para aumentar su poder de ataque. Hacha de acero común. Rango. H. Ranuras. 0. P. Atc. 110, 10. M. Atc. 0. Un hacha forjada con una técnica de refinamiento única para mayor durabilidad. La hoja ha sido pulida a fondo para aumentar su potencia de ataque. Ofrece una mejor experiencia al talar madera. Tras leer la descripción, Van sopesó cada una en la palma de la mano. La daga era relativamente ligera, incluso para Van, y tenía un equilibrio excelente a pesar de que la hoja medía unos 20 centímetros. El hacha era mucho más pesada, lo que probablemente explicaba su mayor capacidad de ataque físico.
Observó que la hoja medía solo unos 13 centímetros de largo y un grosor de unos 4 centímetros que se estrechaba en una cuña a lo largo de su filo. También experimentó intercambiando los dos objetos entre sus manos y notó que se actualizaban al instante en sus ranuras de equipo. Esto es genial, comentó Van mientras hacía funcionar el equipo una y otra vez, viéndolo desaparecer y reaparecer instantáneamente en su mano. Ejem. Van se sorprendió al oír una repentina tos en su mente, lo que le hizo dejar caer la daga al suelo. Como estaba tan concentrado en activar el icono, notó que al soltar la daga, la imagen de la ranura desapareció. Van tomó la daga y comentó: «Lo siento, hermana. Es genial ver cómo algo desaparece y reaparece así. Es casi como un truco de magia, y simplemente me distraje». En un tono casi de disculpa, escuchó a Sis responder: «Está bien, Van, pero recuerda tus prioridades. Ahora mismo son alrededor de las 3 p.m., así que debes comenzar a buscar refugio y comida antes de que se ponga el sol, ¿sí, hermana?» «Gracias por recordármelo, pero ¿qué pasa cuando se pone el sol?», preguntó Van mientras observaba el orbe brillante que flotaba en el cielo. «Cuando el sol se pone, el mundo se oscurece, dificultando la visión. También es cuando las criaturas nocturnas peligrosas empiezan a cazar comida. Si no puedes encontrar refugio antes de que se ponga el sol, se volverá muy peligroso cuando estés deambulando, y mucho menos intentando dormir». Van se quedó atónito ante la información. Como había pasado toda su vida encerrado, nunca había visto cómo eran realmente el sol y la luna. Toda la información que tenía sobre él provenía del manga y el anime, donde, aunque estaba un poco más oscuro, todos parecían poder ver y moverse con libertad. «Entiendo. Buscaré refugio de inmediato. Pero, ¿por dónde debería empezar? Nunca he estado en un bosque, así que debería dirigirme a horario. Quizás pueda encontrar a algunos de los personajes de la historia, o incluso unirme a una familia y comenzar mi aventura». A medida que su entusiasmo comenzó a crecer, una vez más se alarmó por lo que Sis dijo a continuación. «Eso será imposible por ahora, Van. Aunque 30 kilómetros no es tanta distancia, no podrías llegar antes de que se ponga el sol. Además, entrar a la ciudad requiere dinero, así que sin objetos para intercambiar o canjear, no podrías entrar. Pero lo más importante es que muchos de los personajes de la historia pueden no estar en horario en este momento». «¿Qué quieres decir, hermana? ¿Por qué no estarían allí? Esto se debe a que entraste a este mundo sin un punto ni hora de entrada. Para compensarlo, el camino determinó que lo mejor para ti sería llegar aquí, a las afueras de los bosques del oeste. En cuanto a la razón por la que los personajes podrían no estar aún en horario, es porque han pasado 3 años desde el inicio de los eventos de la historia». Chapter 8. En cuanto al motivo por el cual los personajes aún no pueden estar en horario, es porque actualmente han pasado 3 años desde el comienzo de los eventos en la historia. Van siguió repitiendo las palabras una y otra vez dentro de su mente, incapaz de comprender la revelación que Sis acababa de darle. «Hermana, ¿por qué son 3 años? Entiendo que es culpa mía por no especificar un tiempo, pero ¿qué hago ahora? No sé nada de este mundo más allá de lo que leí en el manga», gritó. «Tranquilo, Van. El camino determinó que tu fuerza actual era insuficiente para los habitantes de este mundo. Tal como están las cosas, un matón común probablemente podría aprovecharse de ti e incluso matarte. En el mejor de los casos, te convertirías en un subordinado o partidario de aventureros de mala reputación. Sin haber aumentado tu propia fuerza, sería difícil unirte y sobrevivir dentro de una familia. Ahora tienes 3 años para entrenar antes de los eventos de la historia para que puedas tener un mayor impacto en tu toma de decisiones». Van respiró hondo varias veces, reflexionando sobre lo que Sis había dicho. Al ver sus estadísticas, comprendió que la mayoría de sus parámetros estaban muy por debajo de los estándares de los récords. No podía hacer mucho al respecto, ya que nunca había podido ejercitarse ni moverse libremente en su vida anterior. Y, como no deseaba ningún poder de Klishcha, tendría que confiar en sus propios esfuerzos para hacerse más fuerte. Tras reflexionar sobre ello, empezó a sentir gratitud hacia el camino. Parecía estar tomando las mejores decisiones posibles dada su actual falta de comprensión. Además, le proporcionaba un compañero con quien hablar cuando se sentía solo. «Lo entiendo, hermana. El camino hizo bien en darme esta oportunidad para crecer. Ni siquiera yo aceptaría a alguien en mi familia si se convirtiera en una carga. Al menos hasta que me vuelva mucho más fuerte». Empieza a observar la zona de nuevo. Es la primera vez que veo un árbol de verdad, y mucho menos en un bosque.
Tras sopesar sus opciones, no está seguro de cuál es la mejor opción. Hermana, ¿a dónde crees que debería ir? No tengo mapa y nunca he estado en un bosque. No conozco ninguna planta comestible, y la vida silvestre de este mundo me es completamente desconocida. El camino tiene una función básica de mapeo que incluye una brújula. Aunque solo puede mapear lo que esté dentro de tu línea de visión, te permitirá compilar un mapa dentro del sistema del camino. Te sugiero dirigirte al norte. Ten en cuenta que al ingresar al mundo por primera vez, el camino pudo crear un mapa básico de los puntos de referencia en tu vecindad inmediata a lo largo de 50 kilómetros. A unos 2 kilómetros al norte, deberías poder encontrar formaciones rocosas y agua, lo que tiene una alta probabilidad de proporcionar acceso a una cueva que sería muy beneficiosa para tu situación actual. Puedes acceder al mapa usando el comando activar/desactivar mapa o activar/desactivar minimapa. Tras la explicación, Van probó ambos comandos. Observó que activar mapa mostraba una vista aérea muy amplia de los alrededores. Incluso podía ver gran parte de la zona oeste de Horario, aunque los edificios no estaban señalizados. Al norte, a una distancia que no parecía tan lejana, pudo distinguir las formaciones rocosas que Sis había mencionado. Considerando que gran parte del área circundante estaba cubierta de densos árboles, estuvo de acuerdo en que sería la mejor opción. Cerró el mapa mentalmente y luego probó activar minimapa. En el perímetro de su visión, pudo ver un mapa circular, algo transparente, mucho más pequeño que el que había usado antes. También mostraba su línea de visión como un cono que emanaba de la flecha en el centro del mapa. Observó que, cada vez que giraba para observar los objetos, estos se actualizaban inmediatamente en el minimapa, lo que le permitía ver su presencia incluso al alejarse. Esta función será muy útil. Mientras la tenga, podré regresar a cualquier lugar que haya visitado sin perderme. Pero ¿no será increíblemente poderosa cuando finalmente entré en las mazmorras? Aunque no le importaba aprovechar todas las características del camino, a Van no le gustaba la ingenuidad que lo atormentaba. No tienes que preocuparte por eso, Van. Muchas de las mazmorras en este mundo son similares a criaturas vivientes. Pueden cambiar su diseño y alterar su estructura con el tiempo. Aunque definitivamente tendrás una ventaja en las capacidades generales de mapeo, no es hasta el punto de permitirte superar por mucho a los demás. Después de todo, cualquiera podría dibujar un mapa a medida que avanza en la mazmorra, solo que toma más tiempo en comparación con la función de mapa del camino. Van quedó convencido por lo que Sis había dicho. También comprendió que concentrarse en el mapa podía distraerlo de lo que sucedía a su alrededor. Aunque podía mover el mapa mentalmente con la mente, este le quitaba parte de la visión. Empezó a caminar hacia el norte. Durante el camino, se aseguró de observar a su alrededor mientras intentaba mapear todo lo que veía. Periódicamente usaba el comando activar/desactivar mapa para ver el mapa más grande. Se dio cuenta de que podía ampliar las áreas que había recorrido, y el área de enfoque ahora tenía todos los detalles que había mapeado con su minimapa. Aunque la zona de la formación rocosa estaba a solo 2 kilómetros, Van notó que atravesar el bosque era muy exigente físicamente. Su ropa se atascaba constantemente en las plantas y arbustos, y empezó a desarrollar erupciones alrededor de los rasguños que se acumulaban en sus brazos y rostro. Tardó 2 horas en llegar finalmente a su destino, y notó que el cielo comenzaba a oscurecerse. En su minimapa, pudo ver que el cono que representaba su línea de visión había comenzado a reducirse, y se le hacía más difícil mapear las cosas a medida que avanzaba por las formaciones rocosas. Tras media hora de búsqueda, mientras el sol seguía descendiendo, Van finalmente encontró una pequeña cueva cerca de un arroyo. Al acercarse para investigar, oyó ruidos extraños provenientes de los arbustos a su izquierda. Sintió que se le erizaba el vello de la nuca y un escalofrío repugnante le recorrió la espalda. Al girarse hacia el origen del ruido, Van se quedó paralizado. A unos 10 metros de distancia, se encontraba un pequeño humanoide demacrado de piel verde. La mitad superior de su cuerpo parecía estar cubierta de una piel correosa, mientras que la inferior estaba completamente cubierta de un denso pelaje. Medía poco menos de 1 metro y su físico era similar al de un niño pequeño. Van pudo ver en sus feroces ojos rojos una ferocidad que lo conmovió profundamente. El monstruo, que Van reconoció como un duende, lo miró directamente a los ojos. Parecía comprender el terror que inspiraba mientras caminaba lentamente hacia Van, blandiendo un cuchillo corto y cerrado que parecía tallado en piedra. 10 metros, 9 metros, 8 metros, mientras el goblin seguía acercándose, Van permaneció inmóvil, incapaz de pensar en luchar o huir.
Aunque había pasado toda su vida en un laboratorio realizando horribles experimentos, nunca había estado en combate. Aunque los ojos que algunos investigadores usaban para mirarlo eran similares a los del goblin que tenía delante, no eran ni de lejos tan crueles. Van lo sabía. Este goblin realmente quería matarlo. 7 metros, 6 metros, justo cuando comenzaba a llegar a la mitad del camino, Sis de repente gritó dentro de su mente. Van, equipa tus armas. El goblin tiene mayor agilidad que tú, así que debes contraatacar. Tienes que tomar la iniciativa o será demasiado tarde. Van se sobresaltó de inmediato ante la repentina exclamación de Sis. Justo cuando estaba a punto de equipar sus armas, el goblin pareció percibir su cambio y se abalanzó sobre él, apuntándole con el pequeño cuchillo directamente a la garganta. Van giró su cuello hacia atrás tan rápido como pudo, levantando los brazos para proteger su rostro. El goblin continuó su ataque, empalando el pequeño cuchillo directamente en el brazo izquierdo de Van antes de apartarlo, desgarrando su carne debido a las cualidades dentadas de la hoja. Debido al impacto repentino, Van perdió el equilibrio y un dolor agudo que provenía de su brazo izquierdo hizo sonar las alarmas en su cabeza. Van, tienes que levantarte rápido. Si no equipas tus armas no podrás contraatacar. Van retrocedió a trompicones, intentando recuperar el equilibrio mientras el goblin preparaba otra embestida. Se agachó, esta vez apuntando al torso de Van antes de saltar con una fuerza letal. Al captar los movimientos de los goblins con la mirada, Van sintió una sensación refrescante que se extendía por su mente, mitigando el dolor que emanaba de su brazo izquierdo. Mentalmente intentó equipar ambas armas, haciendo que la daga apareciera en su mano derecha mientras la izquierda permanecía vacía. Aprovechando la claridad que le proporcionó la sensación refrescante, Van cambió su peso e intentó usar su brazo izquierdo, ahora discapacitado, para absorber la estocada que se aproximaba. Una vez más, el cuchillo del goblin se clavó en su carne ya destrozada. Levantó el pie para intentar despegarse del torso de Van, usando la palanca generada para arrancarle el cuchillo del brazo. Van aprovechó la breve ventana antes de que el duende pudiera recuperarse para lanzar todo su peso contra la criatura de pequeña estatura. Sorprendido por el movimiento del joven, el goblin intentó retroceder y crear distancia entre él y el humano que se encontraba frente a él. En el momento en que comenzó a abrirse paso, vio desde el lado izquierdo de su visión la sombra de una daga apuntando directamente a su sien. Debido al impulso generado previamente por su embestida, el goblin no pudo cambiar de dirección a tiempo y solo pudo observar con impotencia cómo se acercaba el golpe letal. Completando su golpe, Van cayó impotente sobre el goblin ahora muerto. En cuanto tocó el suelo, sintió un doloroso latido proveniente de su brazo izquierdo, que ya no podía mover. Sentía el nauseabundo fluir de su sangre al salir de su cuerpo, recordándole las miles de veces que lo había sentido en su vida anterior. La sensación de frescor en su mente se hizo más intensa, y Van notó que su corazón, que antes latía rápidamente por la adrenalina, ahora comenzaba a disminuir. Mientras yacía en el suelo sobre el cadáver de su primera presa, comenzó a respirar hondo. Sabía que los goblins eran de las criaturas más débiles del mundo, y si no hubiera logrado asestar el golpe a costa de su brazo izquierdo, probablemente habría muerto, poniendo fin a su viaje antes de siquiera empezar. Comenzó a lamentarse de su impotencia, mientras un feroz deseo de fortalecerse despertaba en lo más profundo de su ser. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, Van se levantó, encorvado. Empezó a cojear hacia la entrada de la cueva, rezando para que el interior le ofreciera un refugio seguro durante la noche que se avecinaba. Siguió la entrada y continuó avanzando unos 20 metros antes de que la cueva se abriera de repente. Van notó rápidamente que la caverna tenía unos 8 metros de diámetro, y que las paredes estaban tachonadas de pequeños cristales que emitían una tenue luz que iluminaba ligeramente el oscuro interior. Van se acurrucó junto al cristal más brillante para examinar su herida con su luz. De repente, sus pensamientos se detuvieron de golpe. Al observar la sangre que goteaba de la herida de su brazo, Van no pudo evitar sentir una sensación extraña, como mariposas en el estómago intentando salir. La sangre que goteaba de su brazo era de un carmesí intenso, un marcado contraste con la sangre dorada pálida que lo atormentaba en su vida anterior. Al inspeccionar la herida, pudo ver a través de la carne destrozada vasos sanguíneos y tendones cortados, lo que ayudó a explicar por qué ahora no podía moverla. Por suerte el cuchillo era pequeño y no rompió ningún hueso. Sí, pero debes lavar la herida y aplicar presión rápidamente.
Las dagas de duendes suelen estar sucias, y la herida que causan, si no se trata, podría supurar e incluso resultar en la muerte. Van siguió sus instrucciones mientras enjuagaba la herida con el decantador de reposición. También se aseguró de beber varios tragos para evitar desmayarse y tener fiebre por deshidratación. Como alguien con amplia experiencia en el tratamiento de hemorragias, Van conocía varios pasos importantes para tratar heridas. Fue solo el hecho de que otros solían tratar las lesiones que él sufría lo que le hizo pasarlo por alto. Tras limpiar y vendar la herida con una tira que había cortado de su túnica, Van encontró un área relativamente plana dentro de la caverna para tumbarse. Observó que los cristales de la caverna no solo producían luz, sino que también emitían una cantidad muy moderada de calor que mantenía caliente el interior de la cueva. Mientras yacía recostado, contemplando la cima de la caverna, empezó a fantasear con que cada uno de los cristales representaba los diversos registros dentro del camino. Se imaginó recorriendo los mundos, haciéndose más fuerte, encontrando amigos y enemigos, y finalmente incluso encontrando a su madre. Mientras comenzaba a perderse en la inconsciencia, un último pensamiento llegó a la mente de Van y sintió la necesidad de decirlo en voz alta. Me estoy muriendo, ble. Rotura. El fin. N/A. Es broma. La siguiente parte es la cita real. Estoy en casa, susurró en la caverna mientras el sueño lo vencía. Chapter 9. Van despertó varias horas después con un fuerte letargo instalado en su cuerpo. Era similar a cuando era muy joven y los médicos habían sido demasiado ambiciosos y le habían extraído demasiada sangre. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo, hermana? Han pasado 14 horas, Van. Actualmente son las 8:21 am 14 horas, suspiró Van mientras intentaba ponerse de pie. Le tomó varios intentos, pero finalmente logró incorporarse, aunque con mucha dificultad. Apoyó la mano en la pared de la caverna y comenzó a caminar hacia la salida. Ruidos que hace el estómago cuando no has comido ni un bocado de comida en toda tu vida actual. Van retiró la mano de la pared y apoyó el cuerpo contra la fría superficie. Con la mano libre, se masajeó el estómago para calmar el hambre. Hermana, ¿qué crees que debería hacer para comer? Con el brazo herido, no creo que pueda cazar fácilmente. Necesito comida para recuperar fuerzas o mi brazo no sanará fácilmente. Mencionando su brazo, Van lo examinó con más atención. Notó que la sangre no se había extendido tanto como esperaba. Quizás la impermeabilidad de la túnica impidió el flujo de sangre. Te recomiendo que recojas varias plantas y vayas. Un momento, he marcado en tu mapa las zonas por las que has pasado. Aunque por ahora no puedo decir cuáles son comestibles, el camino puede analizar e identificar las propiedades de los objetos que se colocan en su interior. Puede que lleve tiempo con objetos de mayor calidad o con magia, pero debería ser capaz de identificar fácilmente si algo es comestible. Van suspiró, esta vez con un poco de alivio en la voz. Genial, hermana. Tiene sentido que el camino pudiera compensar mi falta de habilidades e información de supervivencia. Aunque el hecho de que mi inventario pueda analizar objetos parece increíble, el hecho de que muestre descripciones de mi equipo debería haber sido un indicador de esa capacidad. Sale de la cueva y mira hacia el lugar donde había matado al goblin. El cuerpo parece haber desaparecido de la noche a la mañana, y la única evidencia de su lucha mortal es el pequeño cuchillo, un cristal opaco que emite una luz tenue y su sangre, que se ha secado en el suelo. Van se acercó, atraído de nuevo por la presencia de su propia sangre. Notó que no se había convertido en cenizas, a pesar de haber estado fuera de su cuerpo durante tanto tiempo sin ser almacenada. Lo más importante es que la sangre, al igual que las manchas en su vendaje improvisado, era de un rojo carmesí intenso. Hermana, cuando reconstruyeron mi cuerpo, ¿también cambió mi sangre? Preguntó después de pensar en la mejor manera de preguntar. Eso no es del todo correcto, Van. Aunque no puedo entrar en detalles de lo que sucedió exactamente, tu sangre aún posee cualidades similares a las que tenías en tu vida anterior. La principal diferencia es la existencia de energía fuente dentro de este mundo, mientras que tu mundo anterior no tenía nada comparable. Eventualmente, tu sangre se disolverá en polvo, pero el proceso tomará mucho más tiempo ya que la energía fuente mantiene su vitalidad por una duración prolongada. Van quedó algo decepcionado con su respuesta. Esperaba que los cambios en su cuerpo lo normalizaran. Al notar su comportamiento, Sis comentó: Van, la singularidad de tu sangre no es algo de lo que avergonzarse. Es culpa de quienes intentaron usarte para su propia conveniencia lo que ha hecho que te sientas así.
Recuerda, tu sangre es algo que solo existe porque tu madre estuvo dispuesta a darte a luz incluso sabiendo que probablemente resultaría en su muerte. Deberías ver tu sangre como la encarnación de su amor por ti y usarla y todos sus beneficios para ayudarte en tu crecimiento. Sorprendido, Van levantó la cabeza y miró al cielo. Apretando las manos, maldijo en su interior su debilidad, a pesar de haber jurado hacerse fuerte. Tienes razón, hermana. Usaron mi sangre para hacer lo que quisieron, pero ahora tengo la oportunidad de usarla como me plazca. Les demostraré su insensatez viviendo libremente y salvando a más personas de las que su crueldad les permitió. Sonidos de estómago hiperagresivos de nivel omega. Con el rostro sonrojado, Van se adentró en el bosque para investigar las zonas marcadas en su mapa. Tras recolectar diversos tipos de hierbas, frutos secos y bayas, el sistema logró identificar las comestibles. Como no tenía métodos para encender fuego, se vio obligado a usar piedras para romper las nueces y digerirlas. Resulta que comer con una sola mano es bastante difícil, pero es asombroso lo que uno puede hacer cuando se muere de hambre. Van pasó hasta las 5 p.m. únicamente recolectando cualquier objeto interesante o sin identificar que pudiera encontrar. Incluso recolectó varios tipos de rocas y minerales con la esperanza de que el sistema pudiera analizarlos con el tiempo. Su progreso se detenía periódicamente, ya que se esforzaba por investigar a su alrededor antes de continuar. Sabía que si un monstruo lo atacaba en ese momento, probablemente sería su último combate antes de morir. Finalmente, regresó a la cueva antes del atardecer y tomó nota de la cosecha del día. Mostrar inventario. Rocas pequeñas X3, rocas medianas X1, bellotas, 3 kilogramos, manzanas X49, moras X103, moras X98, mineral desconocido X1, mineral desconocido X1, etc. Agradecía que el inventario le permitiera guardar objetos similares en la misma ranura. Solo cuando el objeto tenía cualidades únicas parecía distinguirlos, como en el caso de los minerales desconocidos. Sis también le informó que los objetos del inventario no se estropeaban, lo cual era su motivación original para coleccionar tantas cosas diferentes. También logró fabricarse un cabestrillo para el brazo después de limpiar y cambiar las vendas. Para su sorpresa, al quitársela, vio claramente que había empezado a sanar. Sintió un ligero hormigueo en la muñeca y, al esforzarse, pudo mover ligeramente los dedos. Tras preguntarle a Sis, descubrió que se debía a los efectos secundarios de su sangre, combinados con la habilidad favor de Yggdrasil. Aunque no había aprendido ninguna habilidad curativa, esta potenciaba los efectos de su sangre y aceleraba su curación natural. Tras escanear su cuerpo, Sis incluso le informó que su sangre había evitado por completo cualquier posibilidad de infección, algo que debería haber sabido por sus experiencias previas. Parecía que Sis se había puesto un poco nerviosa cuando me instó a atender la herida, y ese pensamiento lo alegró un poco. Después de 10 días, Van se sorprendió al saber que su brazo izquierdo se había recuperado por completo. Ahora solo quedaba una ligera cicatriz como única prueba de la existencia de la herida, e incluso esta había empezado a desaparecer. Tras confirmar que había almacenado una cantidad adecuada de alimentos durante los 10 días, Van comenzó a considerar métodos para volverse más fuerte. Hermana, ¿hay alguna manera de mejorar mis estadísticas sin luchar contra monstruos? No quiero sacrificar partes de mi cuerpo solo para poder matar a un solo goblin. Te recomendaría convertir el cristal que habías obtenido del duende, así como el mineral de hierro y cobre que habías encontrado en puntos de origen. Antes de que pudiera preguntar, Sis continuó. Los puntos de origen, UOP para abreviar, es la moneda que se puede usar para canjear por artículos mediante la función del sistema tienda. Tenga en cuenta que no todos los artículos se pueden convertir en puntos, y convertir artículos que no le pertenecen requiere una gran cantidad de tiempo y resultará en la acumulación de karma negativo. Van asintió con la cabeza en respuesta. De todas formas, no quiero depender del robo para hacerme fuerte. Detesto a quienes se aprovechan de los demás, así que quiero evitar convertirme en una persona así. Tienda de exhibición. Al igual que cuando usó la función mostrar registros, una lista aparentemente infinita de objetos y su costo comenzó a aparecer en su mente. Sin que nadie se lo pidiera, Van rápidamente dictó una orden mental para mostrar solo los objetos adecuados para su nivel de alma. Observó en la esquina superior izquierda de la pantalla un valor llamado OP, que se mostraba con un imponente valor de 0 puntos. Tras revisar un poco su inventario, descubrió que los únicos objetos que se podían convertir en la tienda eran el cristal y los minerales mencionados por Sis.
Tras preguntar, Van descubrió que la tienda utilizaba la energía de la fuente de los objetos para crear los puntos de origen. Tras usar una orden mental para el intercambio, los objetos se convirtieron en un polvo tan fino que parecía desvanecerse en el aire. El cristal se había intercambiado por un total de 17 puntos, mientras que los minerales se vendieron a 5 OT por kilogramo, respectivamente. Como había acumulado una buena cantidad en los últimos 10 días, logró un total de 47 puntos tras el intercambio. Después de establecer un filtro para los elementos que podrían mejorar su fuerza que costaran menos de 50 puntos, Van se molestó al ver que la lista seguía siendo muy grande. Hermana, ¿qué debería intercambiar por mis puntos? Necesito algo que me ayude a fortalecerme rápidamente para no arriesgar mi vida viviendo en esta zona. Muchos de los objetos de la lista actual solo pueden aumentar tus estadísticas durante un corto periodo de tiempo. Algunos de los más fuertes incluso tienen efectos secundarios que podrían dañar tu base, lo que dificultaría tu fortalecimiento. Te recomiendo que intercambies 30 OP por 3 viales de líquido para templar el cuerpo. También deberías intercambiar 15 OP por un manual de técnicas de combate cuerpo a cuerpo para principiantes. Los 2 puntos restantes se pueden guardar por ahora, o podrías intercambiarlos por estera de lino simple y piedra de fuego agrietada para que vivir en la cueva sea más cómodo. Está bien, hermana, confío en tu criterio. Compra todos los artículos recomendados, incluyendo la estera y la piedra de fuego agrietada. Confirmado, compra completada. Los artículos se han añadido automáticamente a tu inventario. Van revisó su inventario y leyó la descripción de cada artículo, ya que no pudo ver ninguna información antes de la compra. Por eso también desconocía los efectos temporales, e incluso negativos, de algunos artículos. Líquido para templar el cuerpo. Rango. D. Uso. Se puede mezclar con el agua del baño. Sumergirse en el agua después de un entrenamiento intenso acelera la recuperación y promueve el fortalecimiento de huesos y músculos. Precaución. Causa mucho dolor. Se estremeció un poco ante la descripción. Causa un dolor inmenso. Manual de técnicas de combate cuerpo a cuerpo para principiantes. Rango. E. Uso. Proporciona al usuario conocimiento sobre técnicas de combate cuerpo a cuerpo y métodos de entrenamiento corporal auxiliar. La estera y la piedra de fuego se explicaban por sí solas, pero Van no sabía cómo usar el manual de técnicas. Tras preguntarle a Sis, parecía ser un objeto consumible que podía colocarse en su cofre, similar a el camino. Al usar el manual, una oleada de información inundó la mente de Van. Imágenes de varias personas practicando artes marciales y entrenando pasaron por su vista durante aproximadamente 2 horas hasta que se desmayó. Desafortunadamente, no pudo usar la colchoneta que acababa de comprar y terminó durmiendo en el duro suelo. Tras despertarse al día siguiente con una leve migraña, Van organizó la información mentalmente y decidió ponerla en práctica. Le pidió a Sis que creara un programa de entrenamiento que le permitiera mejorar su cuerpo unilateralmente. Tras repasarlo durante media hora, Van quedó satisfecho, ya que había tenido en cuenta su ritmo de crecimiento y se volvía más difícil con el paso del tiempo. Pasó la primera semana realizando ejercicios físicos básicos y rutinas de estiramiento. Se despertaba al amanecer. Tras media hora de estiramientos, corría alrededor de la formación rocosa más grande de la zona durante aproximadamente 1 hora. Aunque no podía correr rápido, notó que su resistencia aumentaba rápidamente gracias a los efectos de la sangre en su recuperación. Tras terminar su carrera, se bañaba en una poza que había excavado en el curso principal del arroyo. La había llenado con varios cristales que había extraído de la cueva, por lo que siempre mantenía una temperatura moderada incluso por las mañanas. Después del baño, comenzaba a buscar comida en el bosque para aumentar sus reservas, ya que Sis le había advertido sobre los peligros del invierno. Alrededor del mediodía comenzaba su verdadero entrenamiento. Dedicaba otros 30 minutos a estirarse antes de levantar piedras de diferentes pesos y moverlas entre 2 círculos que había dibujado en el suelo. Los círculos estaban separados por 20 metros, y el ejercicio no terminaba hasta que lograba mover todas las piedras de un punto a otro. Después, estaba completamente exhausto y todos los músculos de su cuerpo protestaban ante cada movimiento. Afortunadamente, con la habilidad tolerancia al dolor, pudo superar los dolores y terminar el ejercicio. Con algunos de los puntos que había obtenido comerciando con diversos minerales del arroyo, Van había conseguido comprar una palangana de metal que colocó a la entrada de la cueva.
Originalmente, quería usar el líquido para templar el cuerpo del estanque que había excavado, pero Sis le informó que la esencia se filtraría a través de las rocas hacia el suelo. Tras vaciar uno de los viales de líquido para templar el cuerpo en la palangana, el agua, antes transparente, se volvió turbia y hirvió ligeramente. Van se sumergía en la palangana usando su cinturón de cuero como mordaza. En el momento en que su pie tocó el líquido, sintió como si la sangre en su cuerpo se espesara, estancada y pesada como el plomo. Apretando los dientes, continuó sumergiendo su cuerpo mientras la sensación se extendía a cada zona con la que el agua entraba en contacto. Para cuando el líquido le llegó al cuello, su cuerpo comenzó a convulsionar ligeramente a causa del dolor que lo atormentaba. Era en momentos como este que Van odiaba la habilidad tolerancia al dolor, porque si bien evitaba que el dolor lo distrajera, empeoraba la experiencia, ya que podía concentrarse fácilmente en el dolor a medida que se extendía. Periódicamente sumergía la cabeza mientras contenía la respiración, repitiendo el proceso una y otra vez hasta que su cuerpo absorbía todos los efectos medicinales del líquido. Van continuó este proceso durante los 10 días hasta que Sis le informó que el líquido para templar el cuerpo ya no surtiría efecto. Tendría que comprar medicamentos de mayor calidad si quería continuar, pero ella le desaconsejó hacerlo, ya que construir una base con medicamentos podría causar problemas en su crecimiento posterior. A Van le pareció bien, ya que sin importar cuánto tiempo pasara en la palangana, nunca se volvía más fácil. Mostrar habilidad de tolerancia al dolor. Rango S. Cuanto más daño sufra el portador, mayor será el efecto de esta habilidad en la mente. No inhibe el dolor, pero evita que el portador se distraiga con él. Otorga un ligero aumento al poder de ataque según el umbral de dolor. Chapter 10. Como el líquido para templar el cuerpo había perdido su efecto, Van tenía curiosidad por saber cuánto había crecido su cuerpo en 10 días. Estado de visualización. Nombre: Van Mason. Edad: 14. Raza: humana, sellada. Parámetros: Danmachi. Nivel: 1, 0. Potencia: I, 40, 0, H, 146, 0. Resistencia: I, 70, 0, G, 203, 0. Destreza: I, 23, 0, I, 95, 0. Agilidad: I, 38, 0, H, 153, 0. Magia: H, 120, 0, H, 130, 0. Fuerza del alma. Nivel 1, alma mortal, karma. 108. Aunque solo habían pasado 20 días desde su llegada a este mundo, Van se alegró de ver que muchas de sus estadísticas habían aumentado en más de 100 puntos, con la excepción de su magia. Su duro entrenamiento le permitió aprovechar al máximo cada uso del líquido para templar el cuerpo, que podía aumentar cada parámetro físico en 10 puntos si se usaba con la máxima eficiencia. Su carrera diaria y su peso contribuyeron a la ganancia restante. Van estaba listo para pasar a la siguiente fase de su entrenamiento. Reemplazaría su rutina matutina con la caza. Ya habían pasado varias semanas desde su llegada a este mundo, y sobrevivir a base de frutos secos y frutas no era precisamente satisfactorio. Como ya tenía una piedra de fuego, estaba decidido a cazar animales pequeños para obtener carne. También pensó que sería una buena manera de ganar dinero antes de entrar en la ciudad, ya que podría limpiar las pieles para el trueque. Había acumulado un total de 29 OP, de los cuales había canjeado 10 por un manual básico de fabricación de trampas. Con 9 de los puntos restantes, Van compró varias trampas pequeñas y alambres para colocar en los diversos senderos que bordeaban el bosque. Luego canjeó sus últimos puntos por un arco nuevo. Arco corto de tejo besado por el sol. Rango C. Ranuras 1. P. ATK 60-150, X30. M. ATK 0. Un pequeño arco de madera flexible de tejo. Su elaboración se sometió a una ceremonia especial que le permite emitir una suave calidez y un aroma similar al de la luz solar. Flecha de acero entrelazada X30. Rango D. Ranuras 0. P. ATK 150. M. ATK 0. Flechas forjadas en acero que se han enroscado alrededor de un asta de tejo, lo que les otorga flexibilidad y poder de penetración. Van agradeció que la compra del arco le hubiera proporcionado flechas. Inmediatamente después de comprarlo, pensó en la posibilidad de tener que recolectar más mineral antes de poder usarlo. Lo mejor de las flechas era que podía asignarlas a la ranura del arco dentro de sus ranuras de equipo, lo que le permitía colocar una flecha al instante.
Usando sus habilidades y equipo recién adquiridos, Van se adentró en el bosque que rodeaba su casa. Intentó asegurarse de que todas las trampas estuvieran a menos de 200 metros de su campamento para poder revisarlas periódicamente durante el día. Como aún era temprano por la mañana, el sol apenas comenzaba a asomar por encima de los árboles, proyectando largas sombras en el bosque neblinoso. Van acechaba pacientemente por el bosque, buscando zonas con mucho tránsito de animales. No estaba acostumbrado a cazar, pero con la ayuda de Sis, pudo identificar rápidamente las mejores ubicaciones gracias a la habilidad analítica del camino. Lo mejor de todo fue que pudo marcar claramente dónde había colocado las trampas con la función de marcado del minimapa. Después de una hora aproximadamente, cuando la niebla matutina comenzaba a disiparse, Van encontró su primer objetivo. A unos 30 metros de su posición, cerca del borde de un claro, había un conejo mordisqueando una planta que Van había identificado previamente como alfalfa. Se acercó lentamente al conejo conteniendo la respiración, intentando disimular su presencia lo mejor posible. Al acercarse, casi sintió como si se integrara con el entorno, e incluso sus pensamientos comenzaron a desvanecerse, fundiéndose con el bosque. En este peculiar estado mental y de ser, Van logró acercarse a 10 metros del conejo sin asustarlo. Lentamente, colocó su arco en posición y preparó una flecha con un simple pensamiento. Apuntó al conejo y contuvo la respiración, concentrando al máximo su atención. Tensó la flecha y, con un solo movimiento fluido, la disparó contra su presa. Sonido de flechas silbando lejos del curso previsto. El conejo se sobresaltó por la interrupción repentina de su comida y de inmediato corrió hacia el matorral cercano. ¡Ay, hombre! Estuve tan cerca y aún así fallé. Exclamó Van mientras caía de trasero sintiéndose derrotado. Por supuesto, Van. No solo nunca has disparado un arco antes, sino que te falta el entrenamiento y las habilidades para poder dar en blancos pequeños a distancia. Deberías establecer blancos cerca de casa para acumular experiencia. También existe la opción de intercambiarlo por un manual de técnicas de caza una vez que hayas acumulado más OP. Al oír sus recordatorios, Van no pudo evitar reconocer que se había precipitado un poco. Tras pasar unos 20 minutos buscando la flecha extraviada, Van regresó a su campamento y añadió el entrenamiento de tiro con arco a su rutina del mediodía. Esa misma tarde, Van regresó al bosque para comprobar si alguna de sus trampas se había activado. Como las había marcado previamente en el mapa, fue relativamente sencillo localizarlas. Las 3 primeras trampas estaban vacías, así que Van tuvo que volver a colocarlas. Quizás la criatura era más grande de lo que la trampa podía contener, o algo logró atravesar la trampa sin quedar atrapado. De camino a revisar las huellas restantes, Van se detuvo por un ruido que parecía provenir de una de sus trampas. Empezó a caminar lentamente hacia la trampa, esperando su primera presa. De nuevo, sintió que su cuerpo se mimetizaba con el entorno, y pudo acercarse fácilmente a su destino sin llamar la atención. Por fin, pudo ver claramente lo que había atrapado en la trampa. A poco menos de 1 metro de altura, con la pierna atrapada en la trampa, se encontraba un goblin. El alambre de la trampa se había clavado profundamente en la carne alrededor de su tobillo, y el goblin parecía carecer de la inteligencia necesaria para escapar. Van sintió que se le aceleraba el pulso al recordar su anterior encuentro con el goblin. Sabía el peligro que representaba semejante criatura, a pesar de ser una de las más débiles del continente. Por suerte, este goblin no poseía un cuchillo como el anterior, o habría cortado el alambre para escapar. Soltando un suspiro, Van se acercó aún más al duende que pareció darse cuenta de su presencia mientras miraba en su dirección. El goblin comenzó a arremeter, ignorando por completo su pierna aún atrapada, e intentó abalanzarse sobre Van. La trampa se tensó, tirando al goblin directamente al suelo una vez tensa. El goblin comenzó a forcejear, repitiendo el proceso de levantarse y caer mientras intentaba continuamente abalanzarse sobre Van con su característica ferocidad. Van se acercó a 1 metro del goblin, justo fuera del alcance de su embestida. Tensó lentamente su arco con una flecha ya preparada, apuntando directamente a la cabeza del goblin. Tal vez al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, el duende dejó de luchar y miró a Van, con un odio implacable presente en el brillo de sus ojos. Al soltar la flecha, esta penetró directamente entre los ojos aún brillantes, mientras el cuerpo del duende se convertía espontáneamente en polvo, dejando tras de sí un pequeño cristal. Recogiendo el cristal, Van dejó escapar un suspiro reprimido. Este encuentro con el goblin era muy diferente a su anterior lucha a vida o muerte.
Había tenido el control de toda la situación, y aunque el goblin estaba atrapado, Van pudo enfrentarlo directamente y superar el miedo que se había instalado en su mente. Mirando hacia el bosque ahora silencioso, mientras el sol comenzaba a declinar en el horizonte, Van añadió un nuevo objetivo a su menú de entrenamiento. Además de cazar, comenzaría a subyugar a los diversos monstruos que se encontraban en el bosque. Quería volverse lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos sin tener que recurrir a trampas. Sabiendo que era un paso necesario si alguna vez quería aventurarse con éxito en la mazmorra, Van comenzó a caminar hacia el siguiente conjunto de trampas, y hacia el futuro que había elegido,